Hay unas normas, hay unas leyes que ya están dentro de nuestro ordenamiento legal que son bastante severas. Inclusive hablan que en primera instancia estos violadores, así acepten su crimen, su delito, no obtienen beneficios. Pero lo que plantea el concejal Diego Molano es cierto. O sea, la Corte Constitucional hace poco entregó una serie, digamos, por decirlo así, de beneficios. Asegura que estas personas sí pueden acceder a beneficios mientras pagan esa pena de cárcel. ¿Esto de alguna manera no estará abriendo un bloquete para que se siga cometiendo este tipo de delitos? Pero es que yo creo que ahí nos estamos como adelantando a una cosa que todavía no pasa, y es que la gran mayoría de los casos no se investigan y no se condenan. Y si no se condenan, pues ni siquiera hay lugar a hablar de beneficios que puedan aplicar. O de reducciones. O de reducciones de penas. Yo insisto y llevo trabajando en este tema muchísimos años. Es fundamental una reforma de la cultura judicial, tanto en la Fiscalía como en la rama judicial, en las cortes y juzgados en Colombia, que entiendan cuál es el rol que tienen como operadores de la justicia frente a este tipo de casos y la obligación que tienen de investigar, de creerle a las víctimas, porque es que hay muchísimos casos en donde no les creen a las niñas. Además, creo que también es muy importante llamar la atención de que la gran mayoría de los casos de violencia contra niños y niñas, los agresores, el 40% son personas del entorno familiar, y el 75% de los casos la violación ocurre en el propio hogar de los niños y de las niñas. Es decir, que tenemos como país que enfrentar esta realidad. El lugar más peligroso para una violación, para un niño o una niña en Colombia, es su propia casa. Y las personas más peligrosas para eso son su propia familia. Por eso es que el Consejo de Europa ha hecho unas recomendaciones sobre la importancia de educar a los niños y las niñas sobre que ellos son los únicos dueños de su cuerpo. Mi cuerpo es mío, nadie me puede tocar que yo no quiera. Si alguien me toca y me hace sentir incómodo, yo le digo que no y se lo grito. Busco a un adulto de confianza con quien yo pueda ir a hablar. Hay unos lineamientos muy pedagógicos sobre cómo hablar eso con los niños. Por ejemplo, es fundamental que los niños sepan cómo hablar, cómo identificar con los nombres correctos las partes del cuerpo, sus genitales. Parte de las recomendaciones, por ejemplo, del Consejo de Europa es decirle a los niños: nadie te puede tocar las partes del cuerpo que están cubiertas por tu ropa interior. Nadie. Solamente tú puedes dar el permiso de quién puede hacerte una caricia. Y eso las mismas familias tienen que empezar a respetarlo y a introducirlo como parte de la cultura familiar. Y a mí lo que me preocupa es que estamos en un país en donde le estamos teniendo mucho miedo a hablar de educación sexual y no nos estamos dando cuenta que al no hacerlo estamos dejando desprotegidos a los niños y a las niñas. Concejal, hay un punto también que ha generado mucho debate y a través de Twitter nuestros televidentes nos lo han hecho saber, y es que muchas veces se ha hablado de esta posibilidad de establecer la cadena perpetua para este tipo de delitos, y siempre ha quedado en un debate coyuntural, un debate que siempre se da cuando se presentan este tipo de casos de atroces crímenes que de alguna manera generan esa emotividad en la opinión pública. ¿Por qué hasta el día de hoy ninguno de esos proyectos ha tenido futuro? Porque yo creo que lo que ha faltado es voluntad política para poder aplicarlo. El mismo presidente Juan Manuel Santos se comprometió en la campaña en impulsar ese proyecto de ley. Pero como lo decía, aquí hay que hacer una reforma constitucional si se quisiera avanzar en esa dirección de la cadena perpetua. El problema es que los casos coyunturales generan una acción de la justicia para el caso particular. Pero mire usted, el caso que sucedió hoy mismo, una niña de 6 años en Cauca violada, eso generó indignación, igual de indignación. Es que este es un caso particular porque es una persona pudiente, que tiene unos recursos, que vive en un barrio muy de estrato alto, y eso genera una conmoción porque hubo un ataque directo a una niña en un barrio vulnerable. Pero lo que ha pasado en las últimas semanas y en el último año es bien complicado. Mire, la tendencia de delitos y estos exámenes que se producen sobre los niños ha crecido de casi 6.000 exámenes por delitos sexuales contra niños en el año 2008, y este año ya vamos en 9.000. Y la situación es grave, y más aún cuando uno encuentra casos como este que quedan en la impunidad en el solo Bogotá, que es la capital de la República. ¿Qué será de esta niña de Caucana? ¿Qué pasó con todos los otros niños que en los años recientes fueron violados? Allí hay un tema de operación de la justicia a nivel regional de forma sistemática
para que no queden casos particulares. Y el otro tema que es fundamental, y yo quiero reiterar lo que menciona Mónica, que el caso de Juliana le tocó desafortunadamente en esta oportunidad vivirlo, pero hubiera podido ser su hija, tus hijos, mi hija, y a eso uno lo lleva a esta reflexión. Por eso no se puede quedar con el caso puntual. En el caso de Juliana, mire lo que había pasado, según lo que yo vi anoche con algunos de los vecinos que estaban en la manifestación, en el plantón. Uno de los vecinos decía que este señor ya había dado vueltas por ese barrio. Otro de los vecinos, lo he oído en varios medios de comunicación, que a la niña el señor ya la había abordado y ella le contó a otra niña el caso. Como no hay educación y preparación a los padres y a los vecinos de cómo actuar frente a esos riesgos de violencia sexual, pues aquí se perdió una oportunidad y este delito se hubiera podido evitar si de una forma organizada los padres, los vecinos, la misma niña tienen información. Por eso es tan importante los mecanismos de prevención que desarrolle la sociedad y las instituciones. En medio de la ola de indignación que recorre Colombia por cuenta de este brutal asesinato, la Fiscalía General ha revelado que la escena del crimen fue manipulada. De acuerdo con las pesquisas, todas las prendas que vestía la menor cuando fue raptada se las quitaron y las botaron. Este es un informe que relata cuáles son esas pruebas que están en este momento en poder de la Fiscalía. El sentimiento de dolor e impotencia que embarga a millones de personas por este escabroso crimen empeora a medida que aparecen testimonios como los de los vecinos del barrio de la pequeña víctima. Y exijo, como lo exigimos todos los colombianos, la más pronta y severa justicia que caiga sobre el responsable de este asesinato. Al parecer, Rafael Uribe Noguera, el principal sospechoso del crimen, ya habría estado merodeando en el sector días antes del rapto de la niña. El tipo tenía un saco de color beige en lana en la mano izquierda y con él se tapó y prendió el carro y salió volado aquí para abajo. Álvaro Sierra, residente del sector, dice que el sospechoso parqueó el vehículo blanco afuera de su casa y estuvo varios minutos, al parecer, realizando actos obscenos. Pero cuando yo vi una foto que me mostró una niña ayer, y ese es el mismo tipo que yo saqué del lado de mi casa a patadas al carro. Hay quienes afirman que este hombre les habría ofrecido dinero a niños del sector en varias oportunidades. Ellos hablaron de que esa camioneta había venido a ofrecerles dinero. Pero más allá de los testimonios, es aún más grave el hecho de que se haya alterado la escena del crimen, como lo reveló el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. La escena del crimen fue manipulada y he instruido a los fiscales para que judicialicen a los terceros que están intentando obstruir la acción de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo a fuentes consultadas por el programa La Noche, los investigadores tienen evidencias de que dos personas muy allegadas al arquitecto Rafael Uribe le habrían ayudado a manipular la escena del crimen. Por ejemplo, se estableció que el cuerpo de la menor fue lavado para borrar las evidencias. La Fiscalía General de la Nación no va a permitir que se obstruya la justicia. Las autoridades encontraron en la camioneta que se movilizaba el presunto agresor uno de los zapatos de la niña. Además, se analizan los videos de las cámaras de seguridad para identificar plenamente a las personas que supuestamente colaboraron para tratar de desviar la investigación. Por su parte, Medicina Legal analiza muestras de ADN encontradas en cerca de 100 elementos que tendrían relación con el asesinato de la niña. Horrorizados, hoy miles de colombianos piden cadena perpetua para quienes vulneren los derechos fundamentales de nuestros niños. El debate está abierto. Mónica, ¿qué opinión tiene usted sobre la actuación que ha tenido hasta este momento el presunto responsable de este delito? ¿Usted cree que, por ejemplo, el hecho de que en algún momento él argumente que estaba bajo el efecto de las drogas puede llegar a atenuar esa pena o inclusive salvarlo, digamos, de la prisión?
Yo espero que no, porque es la defensa más frecuente que encontramos en los casos de violencia sexual, en los casos de violencia contra la mujer. Siempre la defensa es exactamente la misma. Yo casi que lo puedo anticipar cada vez que ocurre un caso, digo como 3, 2, 1 y ahora van a decir que está loco, que tuvo un episodio que es inimputable. Pero me llama la atención viendo estos cortos como la importancia del rol de la comunidad, porque es que me parece que una cosa es pedir justicia para los casos que ocurren a posteriori, digamos, pero eso tiene que venir de la mano con un trabajo muy fuerte en transformación cultural para que evitemos que ocurran estos casos, que trabajemos en prevención. Y me parece muy interesante ver cómo la comunidad jugó un rol tan importante, denunciando, llamando a la policía. Tal vez no hemos creado una política, una campaña lo suficientemente clara para que la gente tenga claro qué hacer cuando este tipo de cosas ocurren, pero yo sí quiero poner la pregunta de cuál es el deber que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de cuidarnos unos a otros y de cuidar en particular a los niños y a las niñas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a una mujer gritando porque la están matando a golpes? Y yo muchas veces me encuentro sola porque no hay ningún otro vecino que quiera empezar a timbrar a timbrar en el apartamento de donde sale el ruido, llamar a la policía. ¿Cuál es el rol que tenemos como ciudadanos frente a este tipo de actos, especialmente cuando son señales que tal vez podrían ayudarnos a prevenir y a evitar, como decía Diego antes? Y también me pregunto lo mismo frente a los familiares de los agresores. Yo creo que los familiares de los agresores empiezan a identificar comportamientos y saben, por muy duro que sea, saben que es ese familiar, esa persona que quieren, está potencialmente haciéndole daño a mucha gente o podría hacerle daño, un daño muy duro. Entonces yo creo que ese rol que tenemos es importante discutir. Concejal Diego Molano, ¿a cuántos años cree usted que podría llegar a ser condenado este único sospechoso que hay hasta este momento? Porque pese a que todos los indicios indican que él es el responsable aparente de esta violación y este asesinato, en ese momento hasta ahora es sospechoso porque hasta ahora comienza el juicio. ¿Cuántos años cree usted que podrá terminar pagando este señor? Yo no soy abogado, lo que he oído en los medios de comunicación es que podría ser una pena superior a 60 años. ¿A 60 años? Sin embargo, usted hacía una pregunta anterior y yo quisiera referirme a ella, y es cómo se puede prevenir este caso particular. Y Mónica lo señalaba. Pues que esto no sea una estadística más, ¿no? Claro, pero el tema más importante acá es, primero, que actúe la justicia. Es que la justicia, que el rol de la Fiscalía y el sector de la justicia es fundamental. Pero hay un tema fundamental de prevención de lado y lado. Yo estoy seguro porque lo conocí en muchos casos cuando fui director del ICF, que muchos familiares tenían indicios de los comportamientos. Y la familia, por no entrar en problemas, genera tolerancia contra ese tipo de casos y resulta en un desastre como el que pasó ayer. Y seguramente estas dos personas que le ayudaron a él a solucionar el problema pensaron que le estaban ayudando a solucionar un problema y cuando van a resultar involucrados en tremendo delito. Si los padres, si las familias actúan coherentemente y ayudan, ellos también ayudan a prevenir este tipo de delitos porque eso le ayuda a la persona, pero muchas veces se tolera por no generar ningún conflicto familiar. Y en segundo término, también con la comunidad. Hay información también que este señor iba a comprar droga en la comunidad, daba vueltas y ofrecía plata. Aparentemente también ya tuvo un acoso con una persona y esa persona denunció. Y uno dice, bueno, si denunció, ¿qué pasó allí que se permitió que cometiera este crimen? Esa denuncia tenía que haber activado el sistema de justicia, el sistema de policía y salva la vida de Juliana. Entonces, lo que uno debería estar es muy pendiente de ese tema de alertas, no se pueden pasar bajo el radar. Seguramente ella pasa todo el tiempo en Bogotá. Usted va a una URI a poner una denuncia penal, se demora 8 o 10 horas delante de todos los delincuentes que capturan en Bogotá y después no pasa nada. Estos casos de delitos deberían tener toda la alerta y la prioridad de policía y fiscalía y cualquier tipo de denuncia de generar actuación inmediata en las comunidades y en los barrios. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con Lina Zamboní. Ella es la tía de Juliana, la menor que fue brutalmente asesinada, una violación, un homicidio que genera conmoción y que enluta a una familia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.